en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. He insistido en reiteradas oportunidades acerca de la necesidad, cuando alguien dice algo, así sea a través de la palabra, de que nosotros podamos saber quién es el que dice esas cosas y con qué autoridad dice esas cosas, ya que encontramos diferentes interlocutores en la palabra que testifican de casos puntuales que pasaron, pero tenemos desde enemigo del pueblo de Dios hasta las propias palabras del propio Satanás, el enemigo por excelencia, reflejada allí en la palabra. Entonces, cuando leemos, no podemos leer un verso aislado y no saber de qué trata esto acá. Y por eso hice la versión larga, carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, que realizó diferentes viajes misioneros, tenía en su corazón el deseo de alcanzar ciertos lugares, ciertas personas, y sin embargo, los planes de Dios no siempre son los mismos planes que nosotros tenemos. En una oportunidad iba allí rumbo a Asia, y allí le revela la palabra en una visión, la visión del varón macedónico, que pasa, tenemos gran necesidad, estamos necesitando. Y si fui obediente a la visión y cambió los planes de viaje, supongo que en su momento también sería como nosotros hoy, no es tan fácil, uno no puede decir, salgo ahora para el puerto y me tomo el primer barco que hay que cruce para Argentina, uno tiene que agendarse y conseguir cosas, pero no hizo caso si ya tenía señado pasaje o pagos o lo que sea, porque Dios tenía un itinerario mejor que el que él se proponía. Y el propio apóstol Pablo tenía el deseo en su corazón de llevar la palabra a Roma, pero sin embargo habían transcurrido varios años y no le había sido posible. Es en el último viaje, un viaje, como yo digo, sin retorno, porque de ese viaje, cuando es llevado a Roma, ya luego queda 2 años allí preso, y luego el apóstol Pablo es muerto. No fue como los otros viajes que después volvía visitando las iglesias y viendo cómo habían ido evolucionando, cómo habían seguido con esa misión, porque el propósito de dar la palabra es de que hacer discípulos. Jesús dice en la Gran Comisión, id y haced discípulos enseñándole que guarden todas estas cosas. Y es así, hermano, que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir este mensaje, pero no para estar siempre en el rol de aprendices, sino para que algún día nosotros también podamos comunicar este mensaje. ¿Cuándo es el momento? Cuando el Señor nos ponga uno en nuestro camino con la capacidad y con las palabras que Dios nos dé, porque dice la palabra, no se pongan nerviosos, no se preocupen por lo que van a decir, porque Dios mismo pondrá a través de su espíritu las palabras que ha de decir. Y así, hermano, a veces, desde el punto de vista humano, nosotros por ahí hay cosas que nos chocan, que queremos resistir, y fue el ejemplo cuando el apóstol Pablo se convierte, que era un perseguidor, Saulo el perseguidor, iba allí camino a Damasco, y cuando es tirado al piso, y es conducido de la mano porque no veía allí a la ciudad de Damasco. Allí Dios le revela a Ananías que tenía que ir a orar. Y Ananías, hermano, un hombre de oración, piadoso, un montón de virtudes que usted puede leer en la carta de Hechos de los Apóstoles, pero sin embargo se resistía. ¿Por qué? Porque tenía prejuicios acerca, dice, pero yo he escuchado que anda arrastrando a los creyentes, llevándolos presos, haciendo cualquier tipo de atrocidad. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir a causa del Evangelio. Por eso es que nosotros también estuvimos el sábado pasado, trato siempre de continuar la historia, porque es una continuidad, hermano, el plan de salvación de Dios, y vimos el sábado pasado acerca de esos sufrimientos del apóstol Pablo, esos sufrimientos de los cuales pasó naufragios, azotes, peligros de toda índole, que lo estuvimos meditando el sábado pasado, responden directamente a una revelación, no era una novedad, no era una
causalidad, como le quieren decir hoy en día, sino que ya estaba dentro del libreto de Dios, como dice el pastor Renzo Odín, ¿no? Siempre nos habla acerca del libreto de Dios, porque Dios, hermano, conoce todas las cosas, hermano, para que nosotros no sabemos qué va a hacer de nosotros, pero el Señor sabe todas las cosas, y si no permite que nadie sea tentado más allá de lo que puede resistir. Así que el Señor conoce, como yo dije también el sábado pasado, hermano, en esa parábola de los dos cimientos, que uno estaba en la roca, otro estaba en la arena, pero los dos fueron azotados, los dos padecieron viento, etcétera, etcétera. Y así, hermano, nos ha de acontecer a nosotros. Ahora, acá el apóstol Pablo había tenido la disposición de ir a Roma, pero dice en la propia carta, recuerde que es una carta, nosotros no podemos leer solamente un versículo o leer solamente un capítulo y quedarnos con esa idea aislada, sino que tenemos que estudiar toda esa carta para poder conocer quién llevó la carta, a quiénes iba dirigida, y ahí él manifiesta, dice, por tanto tiempo he querido ir a vosotros y he sido impedido. Entonces, de alguna manera, en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, tuvo que condensar el mensaje que él solía ir y personalmente dar en diferentes lugares, lo tuvo que condensar en un escrito. Es así que cuando esta palabra de Dios llega para personas que eran seguramente nuevas, la mayoría en el Evangelio, que conocían muy poco y que tenían sus dudas. Sabemos que cuando surge la iglesia primitiva, no era un mensaje solamente destinado a los gentiles, porque el apóstol Pablo fue y predicó, pero dice, primero iba siempre a la sinagoga y le anunciaba a los del pueblo de Israel, porque, hermano, Dios no hace distinción de personas. Eso lo entendió Pedro, ¿se acuerda? En la visión aquella cuando es mandado a la casa de Cornelio, y allí va medio también resistiendo. Porque a veces humanamente tenemos nuestros prejuicios y decimos, no, ¿cómo voy a entrar yo en la casa de esta gente siendo yo un judío que nunca me he contaminado, que esto y aquello? Y allí y alcancé a entender, dice, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, que Dios no hace distinción de personas. Y el apóstol Pablo había entendido que Dios no hacía distinción de personas, entonces iba y les predicaba a los judíos, iba a la sinagoga y les predicaba y les anunciaba, todo esto que ustedes estuvieron esperando ya se ha cumplido en la figura de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios. Y luego también iba por las plazas y le anunciaba a los demás, pero nosotros no podemos decir, a este le predico y a este otro no, hermano, porque la palabra de Dios nos encomienda. En la Gran Comisión, puede leerlo en los diferentes evangelios, y es lo que yo quiero en parte tratar ahora, acerca de esa Gran Comisión. Dice, id por todo el mundo y anunciad el evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Ahora, el mensaje de Jesús fue un mensaje revolucionario, porque cuando usted mira todos los escritos de los que le antecedieron, y aún del propio Juan el Bautista que vino, fue allí el nexo de unión entre lo que era el Antiguo Testamento y lo que vendría a ser el Nuevo Testamento, y viene anunciando y predicando estas cosas. Siempre están hablando de un Dios relativamente distante a lo que ellos venían. Ahora Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿cómo les dijo? Cuando oren de esta manera. Y no le estaba enseñando en sí a dar las gracias solamente por los alimentos o hacer esto, hacer aquello, sino que cuando oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y usted, hermano, si estudia los evangelios, se va a sorprender con cuánta frecuencia Jesús viene a revelar ese concepto nuevo que en el Antiguo Testamento desconocían, veían a Dios como un Dios omnipotente, como un Dios todopoderoso, pero como un Dios distante. Allá, Dios está allá lejos y nosotros estamos chiquitos acá abajo. Y cuando oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, Él viene a revelar al Padre como Padre y a nosotros como hijos. Pero, ¿por qué razón en la Gran Comisión Él dice, id y anunciar el Evangelio a toda criatura? Porque, hermano, no todos son hijos de Dios. Lo enseña claramente la palabra, la alegoría de Sara y Agar, acá en la carta a los romanos. Y dice, en Jacob te será llamada descendencia, le dijo Dios. Y tal vez le dolió a Isaac este mensaje, ¿no? Pero Dios, hermano, tiene sus planes, Dios tiene sus métodos, Dios tiene su agenda y Dios tiene un llamado, pero que va basado en lo que es la predestinación, y hoy también quiero tratar de llegar a eso. Entonces, lo primero que quería señalar era de que a pesar de que Jesús
viene como precursor a dar a conocer a el Padre como Padre nuestro, también no solo mi Padre, él hablaba, dice, mi Padre y yo uno somos, pero después nos hablaba de nuestro Padre. Cuando oren diréis, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está haciendo común a ese mismo llamado de Dios. Ahora, este es un mensaje que va de la mano a lo que yo decía del propio apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo no podía ir y elegir y decir, a este sí y a este no, como a veces nosotros tenemos ese criterio de decir, no, a este no, ¿qué le voy a predicar a este? Hermano, debemos anunciar el evangelio a toda criatura. No quiere decir que todos sean llamados, y mucho menos quiere decir que todos sean escogidos, pero nuestra responsabilidad es ir y anunciarle a toda criatura este mensaje. Después el que tiene la zaranda allí y el que tiene la elección, porque Jesús lo dijo con claridad a sus discípulos, le dijo, no me eligieron vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. Así que cuando alguien dice, he decidido seguir a Cristo, usted no decidió nada, hermano, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A la ley y al testimonio, cuando no aprendemos a hablar por la palabra, todavía estamos en tiniebla. Cuando podemos poner la palabra de Dios en alto, porque es la característica de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, sostiene, defiende y pone en alto la verdad de Dios, y cuando aprendemos a hablar conforme a la verdad de Dios, podemos estar cimentados. Ahora, reitero, esta carta es una carta que tenemos que leerla en su totalidad. Si nosotros leemos un versículo, es muy difícil que podamos entender. Con un capítulo por ahí nos queda un poco más, pero nos vamos a dar cuenta que viene desarrollando un tema acerca del plan de salvación de Dios, acerca de la gracia, acerca del pecado, acerca de la ley, acerca de un montón de cosas, sabiendo que lo iba destinado a una audiencia que era compuesta por distintos tipos de personas. Podía haber judíos, podía haber gentiles, podía haber prosélitos, los que ya siendo judíos se habían convertido, ¿no? Y entonces da un pantallazo general, porque sin duda en la iglesia surgían divisiones. En la iglesia surgían divisiones por decir, no, yo creo que esto es de esta manera, y otro, yo creo que esta es de esta otra manera. Pero el apóstol Pablo no habla acerca de su creer, sino que habla acerca de la palabra de Dios y refleja su mensaje en la palabra de Dios. Y de la misma manera tenemos que aprender a hablar nosotros, es decir, la palabra de Dios nos enseña esto, esto y aquello. Hoy, hermano, le hice esta introducción para poder entrar en un pasaje que solo quiero detallar 4 características de este mensaje de Carta a los Romanos, capítulo 5, donde dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta ahí voy a leer en esta tarde. Hermano, si tuviese que detenidamente explicar cada uno de estos conceptos, seguramente me llevaría una predicación, solamente hablar acerca del versículo 1. Así que yo no puedo en esta tarde detenerme. Sí lo invito, porque seguramente no necesariamente sigamos leyendo la carta a los Romanos según lo que Dios determine y me esté mostrando, pero sí, hermano, tenemos que tener presente que vamos aprendiendo un concepto que va de la mano del otro, y para poder nosotros poder estar entendidos en estas cosas debemos estudiar en nuestra casa, escudriñar la Escritura y agarrar y leer detenidamente Romanos. Son 16 capítulos y les sugiero, arranque leyendo el capítulo 16 primero.
Veo como hay algunas películas que arrancan por el final, acá para poder entender cómo se desarrollaron estas cosas, a quiénes iba dirigida, quién era la iglesia, quién era aquella hermana a la cual se le encomendó la tarea de llevar esa carta en persona para que no hubiese ningún tipo de adulteración o de descrédito o de confusión o de suspicacia de parte de los que lo recibía. Se encomienda a esta hermana de que vaya y lleve la carta. Y después sí, arranca a leer el contenido de la carta, así usted puede tener una idea. Yo de estos pasajes, porque esto viene de la mano de lo que yo le decía recién, cuando a pesar de que Jesús viene a revelarnos a Dios, ya no como solo Dios omnipotente, sino como Padre nuestro, Padre de cada uno de nosotros. Sin embargo, en la gran comisión, que también le decía, es nuestra tarea dar la palabra, no era solamente tarea de aquellos 11, a los cuales le dio esta palabra, sino que es una tarea que nos atañe a cada uno de nosotros, de acuerdo al conocimiento que tengamos. Cuando Dios pone uno en nuestro camino, nos dice, sabes que tengo este problema, esta enfermedad, estas cosas que a veces escapan a la posibilidad humana de poder solucionarlo. Él, como dice nuestro lema, es la respuesta. Él es la respuesta a nuestra necesidad. Y en la palabra de Dios, hermano, tenemos la respuesta a cada una de esas cosas. Ahora, a pesar de que Jesús viene y manifiesta a Dios como Padre, sin embargo manda y dice, id y predicadle a toda criatura. Sabemos que Él es el creador de todas las cosas. Usted arranca, lea el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, en el principio no había nada. Era el verbo era con Dios y no había nada. Lea Génesis 1, lee Juan capítulo 1 y va a dar cuenta de estas cosas. Y Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por medio de Él subsisten, dice la Escritura. Ahora, a pesar de eso, dice, cuando vamos y predicamos la palabra, como nosotros no sabemos cuál es el plan de salvación de Dios, no sabemos quién es verdaderamente un escogido de Dios, que luego por el obrar que Dios va llevando adelante, se puede llegar a alcanzar, a discernir, ya que por los frutos se conoce el árbol, como Jesús lo explica. Ahora, de este pasaje que yo leí, Romanos capítulo 5, versos 1 al 10, y como dije, es un pasaje muy profundo que nos llevaría, si lo fuéramos a desarrollar detenidamente, precisaríamos capaz que 7, 8 reuniones para hacerlo detenidamente. Yo quiero detenerme en 4 conceptos que ilustran el modo o la condición en la que cada una de las personas destinatarias de esta carta se iban a encontrar al momento de recibir la palabra. Porque describe, hermano, no describe, no es un análisis puntual para una persona, sino la condición en la que se encuentra el mundo, la condición en la que se encuentra aquel que está buscando y que aún no ha hallado la verdad. Y esa condición se resume en 4 situaciones que dice débiles. En el versículo 8 nos habla de que siendo pecadores, enemigos, débiles e impíos. Fíjese, hermano, qué situación bárbara en la que cada uno se encuentra. Y allí entonces un poco yo quería desarrollar esto a la luz de diferentes pasajes de la palabra que nos están dando testimonio acerca de esa situación en la que cada uno de nosotros estamos. Débiles. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros, en nosotros mismos, no teníamos la fortaleza para hacer las cosas que agradan a Dios. En nosotros mismos, hermano, éramos incapaces de poder alcanzar y siempre de una manera o de otra caíamos en esa transgresión de dejar de hacer la voluntad de Dios, de quebrantar alguno de sus mandamientos, y no podíamos por nosotros mismos resolver nuestra condición de pecadores. Dice allí también acerca de nuestra condición que somos impíos, haciendo referencia a nuestras obras, hermano. La palabra impío es el antónimo, es la palabra contraria a ser piadoso. Y siendo impíos, hermano, allí siendo indiferente, que nos basta mirar el pasaje que allí habla acerca de el buen samaritano, como dicen los títulos. Sabemos que estas palabras no tenían originalmente un subtítulo allí, pero nos refleja la situación de 3 personas diferentes que iban en el camino y vieron a uno padeciendo necesidad. Uno era un levita, otro era
un sacerdote y el otro era un enemigo, era un samaritano. Y sin embargo allí uno levantó la pata, otro se la dio y pasó por el costado. Y el que era enemigo fue movido a misericordia y fue y lo ayudó en todo lo que estaban sus posibilidades. Curó las heridas, le puso aceite, puso vinagre sobre él, lo vendó, lo subió allí al animal en el que se desplazaba, fue al mesón y pagó, dice, te dejo tanta plata, y se ve que era un viajero frecuente, como se le llama hoy también, conocido el mesonero aparentemente, pues le dice, y si alguna cosa más gasta, a mi regreso yo te voy a pagar la diferencia de lo que pueda llegar a faltar. Hermano, esa condición refleja, hermano, cómo muchos tal vez de los que recibían la palabra estaban viviendo en esa misma manera, en impiedad delante de Dios, no siendo misericordioso con los demás. Y después dice la condición de pecador. Hermano, muchos predicadores hablan, parece que tienen un librito en común, pero que no refleja la palabra de Dios. Dice, bueno, pecado es errarle al blanco, no es una definición bíblica. Y tenemos dos definiciones de pecado. Una está en Santiago 4:3, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no precisamos, hermano, que la palabra de Dios diga que tenemos que hacer cierta cosa o cierta otra. Si nosotros sabemos lo correcto es esto, y nosotros no estamos actuando correctamente, estamos pecando delante de Dios, hermano. Y la otra definición la encontramos en 1 Juan 3:4, muy resumida. Dice, porque pecado también es transgresión de la ley, pero para no hacerlos dar vuelta de gusto, yo lo anoté acá, todo aquel que comete pecado, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y allí, hermano, haciéndose eco de estas mismas palabras, el apóstol Pedro, bien fácil de acordarse, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, todo lleno de 2 ahí, nos refleja una situación. Nos refleja la situación, dice, se cumple en estos el proverbio. Allí en el libro de Proverbios tenemos, dice, el perro vuelve a su vómito. Dice, les ha acontecido lo del proverbio. Dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, dice la palabra. ¿De qué está hablando, hermano? Nos está dando una lección acerca sabe que yo estoy haciendo un profesorado de inglés y tengo un examen que hacer que es bastante complicado. Y dice, incluso un nativo puede fallar en entender esto porque hay muchas cosas que, si yo leo esta palabra, dice, ¿de qué está hablando el hombre? Está dando una clase acerca de cómo se deben criar los animales, le está explicando que a los cerdos hay que bañarlos, le está diciendo que el perro tenga cuidado, le ponga la comida en un plato porque la va a vomitar y se la va a volver a comer. Y hermano, a veces nosotros parece que tenemos la misma dificultad que tiene una persona no nativa para aprender el idioma, para poder entender estas cosas que nos habla la palabra. ¿De qué nos está hablando acá la palabra? De cómo las personas, a pesar de recibir y de gozarse en la verdad que ha recibido, luego se vuelven atrás del llamamiento que han tenido. Y entonces la palabra de Dios nos dice allí el apóstol Pedro, reflota aquel concepto que ya había sido introducido en el libro de los Proverbios. Dice, les ha acontecido tal cosa. Porque hermano, en ese caminar, ¿cuántas veces ha visto personas recibir con gozo la palabra y luego abandonar? La parábola del sembrador nos enseña acerca de esto. Dice, esta semilla, dice, es la que recibió con gozo, pero luego vino el sol y allí secó porque no tenía suficientes raíces. Y también, hermano, dice, eran enemigos. Ese era el cuarto concepto que yo quería reflotar aquí de esto acá. Y había una pregunta bastante significativa, podría decir yo, que muchos creyentes se siguen haciendo hoy en día. Dice, ¿por qué Dios, hermano, permite esto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dice el Eclesiastés, dice, no preguntes por qué, porque acerca de esto nunca vas a hacer una pregunta con sabiduría. Pero independientemente de eso, hermano, la gente se pregunta,
Dice, ¿por qué Dios entonces permite que pase esto? ¿Por qué Dios creó al diablo? ¿Por qué Dios? Bueno, sabemos, hermano, que todas las cosas que pasan porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y es una pregunta relativamente interesante, hermano, porque cuando la palabra de Dios dice, nosotros antes éramos enemigos, y justamente es como Jesús le tuvo que llamar la atención a aquellos creyentes y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Palabra dura es esta. ¿Cuántas veces dijeron los discípulos? Palabra dura es esta, la que nos estás dando. ¿Por qué, hermano? Porque algunos se preguntan, no vamos a entrar hoy, pero en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, usted tiene capítulo 11 y capítulo 28, tiene una explicación, dice, oh, querubín grande, protector, desde el día que fuiste creado, todos los tamboriles y todas las cosas, dice, hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la actitud que tuvo ese querubín grande? Dijo, Dios lo había puesto, dice, en el huerto del Edén te paseaba, fuiste puesto allí, dice, subiré a lo alto y pondré mi trono junto al trono de Dios y me haré semejante a él. Y a partir de ese momento se convirtió, sabe que el libro de Apocalipsis nos habla, dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y Satanás justamente quiere decir eso, quiere decir adversario, quiere decir enemigo. Y acá, hermano, como Jesús lo describe, dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el enemigo, el diablo. Cuando una persona está enemistada para con Dios, es la condición natural en la que todo ser humano se encuentra. Se encuentra en impiedad, en debilidad, en enemistad, y es necesario, hermano, de que venga Dios y esté haciendo esa obra en nuestra vida, una obra, hermano, que no podemos completar nosotros por nuestra voluntad, no es por venir a un seminario, no es por mucho conversar, hermano, sino que es una obra completa que Dios hace a través de esa justificación. Ahora, yo le dije que Jesús vino y introduce, dice, a Dios como Padre, que cuando manda la comisión dice, anuncien el mensaje a toda criatura, no a todos los hijos, porque como vimos, hermano, el que es hijo, oye su voz y le sigue. Y allí en ese capítulo que habla acerca de la creación, en Juan capítulo 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Algunos? No, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy interesante, hermano, esto acá que estamos viendo. Sabemos que no todos son hijos de Dios. Sabemos que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. Pero el versículo, no, yo no me quería quedar en el versículo 12, por eso le dije, Juan, Evangelio de Juan 1, versículos 12 y versículo 13, porque va un poquito más allá y nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, no es porque soy hijo del pastor que yo puedo llegar a alcanzar la salvación, no es porque soy pariente de aquel otro que yo puedo llegar a alcanzar la salvación. No es porque sean entonces engendrados de carne, no es por versículo 13, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no porque yo ore, imponga, me puedo pasar el tiempo orando. Hay llamado de Dios y hay gente que no es llamada y con pena a veces vemos gente que resiste la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios no ha hecho una obra en su vida y por algún motivo que escapa a nuestro conocimiento, por ese conocimiento que tiene Dios, Él ha decidido amar y llamar a uno y a otros no. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que todo esto, hermano, era un preámbulo para finalizar leyendo. Ahora sí, avance, pues son 2 o 3 hojas para adelante. Romanos capítulo 8. Versículo 29, perdón, 8:29.
Y este pasaje, hermano, resume ese plan de salvación de Dios, el cual el apóstol Pablo tiene que desarrollar en toda esta carta. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, hermano, cómo esa obra de Dios necesita completar distintos niveles de operar en la obra de la persona. Pero el apóstol Pablo está tratando de llevar allí este mensaje completo de salvación de Dios, un mensaje que si usted le hubiese preguntado a un creyente del Antiguo Testamento, pensaba que la manera de alcanzar la buena voluntad de parte de Dios consistía en lo que él pudiese hacer como hombre natural, en lo que pudiese obedecer, en lo que pudiese guardar, en el sacrificio que pudiese ofrecer, pero todo aquello, hermano, era simplemente una figura que Dios ya estaba revelando desde la antigüedad, porque ni siquiera arranca con Moisés y con el pueblo de Israel, ya los dos hijos allí de Adán y Eva, dice, comenzaron a buscar el rostro de Dios, dice, y allí ¿cuál ofrenda fue agradable? La ofrenda del sacrificio de aquel cordero, porque Dios desde un principio, hermano, estaba mostrando su plan de salvación que involucraba la intervención de Jesucristo para venir a convertirse en mediador de un nuevo pacto, justificándonos, santificándonos, hermano, y haciendo toda esta obra que el apóstol Pablo aquí remata en estos pocos versos que yo he podido compartir para no ser extensos en esta tarde. Pero, hermano, la obra de Dios debe continuar, debemos irnos y no irnos hablando acerca de qué neblina que hay, qué viento que hay, qué calor, qué frío, sino que podamos, como aquellos dos discípulos que cuando Jesús había resucitado se los encuentra en el camino de Emaús, ¿de qué iban hablando? Iban hablando acerca de todas las cosas que habían acontecido, porque, hermano, eran discípulos que habían recibido la palabra y no alcanzaban a entender en su totalidad, pero estaban viviendo un momento allí extraordinario en la historia. Jesucristo, Cordero de Dios, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, hermano. Fíjese, hermano, si sería una noticia para estar hablando, porque la gente hoy por hoy habla y dice, mirá, hubo, el otro día mi hermana que estaba en Buenos Aires me escribe y dice, estuvimos en el Obelisco y dice, un ratito antes se murió un hombre de un ataque al corazón. A veces hay una noticia que trasciende un país a otro, cuando es una noticia relativamente normal, porque si nos pusiéramos a ver la información necrológica a nivel mundial, pero, hermano, acá ocurría una cosa que nunca había ocurrido antes. Cristo, primicia entre los que durmieron, había resucitado. ¿De qué podían ir hablando, hermano, estos hombres? Así que, hermano, cuando nosotros estemos reunidos con un hermano, que sea para poder compartir, hablar acerca de estas cosas, para que el Señor vaya completando esa obra en nuestra vida, sin estar distraídos, sino dando lugar a que esa obra del Espíritu continúe iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder estar firmes en la palabra de Dios, para no ser allí creyentes que están movidos por cualquier viento de doctrina, sino que podamos estar cimentados en esta palabra, en esta segura salvación de Dios, hermanos, sabiendo que salimos de acá y no importa lo que nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de la vida eterna, hermano, que es un regalo de Dios y que es una obra completa que Dios hace a nuestro favor, a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos impíos, a pesar de todas esas falencias, condiciones que no son similares a la que la iglesia de Roma estaba, pero el Señor, hermano, se sobrepone a cualquier adversidad. Que el Señor lo bendiga. No sé si el pastor quería agregar algo. Solamente un verso sintetizando todo este tema. Tenemos que anunciar el Evangelio a toda
criatura. Si le anunciamos a todos este evangelio, todos son hijos de Dios. San Juan, lo estuvo leyendo, pero yo voy a enfatizar Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús como Salvador. No todos lo reciben. El pastor Alexis puede dar testimonio que va a una casa, va a otra y va a otra, anunciando este evangelio. A todos, como tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Algunos hasta quizás le echan los perros. Hay muchos testimonios así. Pero ¿sabe qué? Hay algunos, los predestinados para esta salvación por Dios, estos le reciben y hay un milagro. Hay un milagro. Hay un glorioso milagro. Los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Nos alegra que los que han venido acá es porque ya en su corazón han dicho, yo te recibo, Jesús. Por eso están acá. Porque han sido fieles a este mandato. Los que le recibieron, a estos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, herederos de la vida eterna. No, regalo tan grande y tan poco énfasis. La vida eterna. Amén. Amén. Sí, sí. Fuerte aplauso. Dejamos acá para terminar esta reunión con alabanzas alegres.